Bien, entonces quedamos aquí en la parte esta del pistón. Tenemos que hallar las aceleraciones. Las aceleraciones se pueden hacer en la parte numérica, se pueden hacer usando determinantes, se pueden hacer gráficamente, de todas estas maneras. Entonces aquí lo que nos interesa hacer es de este sistema, de este pistón, que es el 825, entonces es ver cuáles son los valores que hay. Vale, entonces dice la biela AB de 0,6 kilogramos de un motor de combustión interna, tiene su centro de masa en G, entonces aquí está, esto sería G, y la biela AB, entonces la biela AB es el pedazo que hay entre A y B. Entonces, eso pesa 0,6 kilogramos, tiene su centro de masa y tiene un radio de giro respecto al mismo de 28 milímetros. Eso es una unidad que corresponde a la forma geométrica y al cuerpo. Entonces, cuando dice radio de giro. Eso lo usaremos ahora, lo explicaremos. Vale, el pistón y su eje tiene una masa total de 0,82 kilogramos. Entonces, acá por un lado tiene la biela AB, que tiene 0,6 kilogramos, y por otro lado es la masa total del pistón y su eje de biela. Entonces, de 0,82. Vale, entonces ahí ya nos están dando información. Y después nos dice, está funcionando a régimen constante, 3000 RPM, entonces aquí ya, de manera que la velocidad angular del cigüeñal es 100 pi radianes por segundo. Vale, pues entonces, aquí tendremos un valor de velocidad angular constante, pues la aceleración tangencial en ese elemento será 0. Expresamos el peso de los componentes y la fuerza del gas comparado con las fuerzas dinámicas. Calculemos la fuerza que soporta el eje en el eje del pie de la biela A cuando el ángulo es 90 grados. Aquí tiene un ángulo. Y luego dice, ayuda, prende V como centro de momentos. Entonces aquí dentro de AB, lo que te dice es que tomar B como centro de momentos, es lo que te dice. Vale. Y luego hay un valor de A en newtons. Entonces ahora vamos a ver cómo. Lo primero que, para resolver este ejercicio, tenemos que igualar aceleraciones lineales, aceleraciones rotacionales. Lineales, masa por aceleración en X en Y. Rotacionales es Y por alfa. Entonces son los dos valores que tenemos que considerar para hallar la fuerza. Bueno, por lo tanto tenemos que saber las aceleraciones que tiene cada elemento. Por eso, la parte importante es aceleraciones. De lo que estuve viendo en velocidades, la mayoría creo que ya lo tiene bastante dominadillo, pero en aceleraciones es la parte importante por esto, porque es con lo que igualaremos. Entonces, velocidades las hallamos porque con las velocidades hallaremos velocidades angulares y con velocidades angulares hallaremos las magnitudes de las aceleraciones. Por eso hay que hallar las velocidades y las aceleraciones. Bueno, este es un ejemplo usando determinantes. Cuando está a 90 grados. Y cuando está a 90 grados vemos que la relativa a 0, porque la omega BA, o sea que es igual a AB en este caso, es 0. Entonces, ambas velocidades son las mismas, son paralelas, entonces por eso no hay centro, no hay CIR. Y en aceleraciones, entonces aquí es lo mismo que hemos dicho, aceleración en B es igual a aceleración sub 0 más B con respecto a O. Y tenemos algunas que son normales y tangentes. En este caso, cuando vamos a la aceleración en B, vale. Entonces aquí era aceleración en B igual en O.
Y con respecto, a ver, ¿cuál fue la que? Aquí está, A, B, O. Esto era para acá, esto era para acá. Vale, punto G. Y después, cuando hay aceleraciones, entonces hay 3 aceleraciones. Vamos a ver. Entonces aquí puede ver acción normal. A tendrá solamente una aceleración lineal. Puede ir para abajo o para arriba, dependiendo si está acelerando o frenando. Y después, en este caso particular, como AB es 0, normal no va a tener, pero sí necesitaría, pero sí existe tangencial. Entonces, aquí, y de hecho, si nosotros analizamos las aceleraciones en B y en A, pues veremos que A va a seguir solamente arriba y abajo, o arriba o abajo, verticalmente. B, en este caso, es horizontal. Y cuando vemos el cinema, pues vemos que no se puede cerrar. El cinema de aceleraciones. Y entonces eso significa que existe una aceleración que sería también tangencial entre ¿dónde está? ¿Cómo lo resolví? Vale, entre esos dos componentes. ¿Dónde está? Aquí está. Vale. Entre esos dos componentes. En la resolución que estaba puesto del ejemplo, lo resolví de esta manera, contra A y B. Vale, después. Entonces aquí tenemos organización normal, omega cuadrada R y alfa tangencial, 0 porque es constante. Vale. Y en este caso, vale. Aquí estamos analizando elemento OB, que el elemento OB, como la omega aquí es constante, esa relación tangencial es 0. Entonces, por eso en ese caso la aceleración en B solamente es la normal. Es lo que estamos diciendo ahí. Entonces, cuando vamos para arriba, cuando vamos al pistón, entonces tenemos ahí las otras aceleraciones que salieron a partir del cinema de esos tres vectores. Ese valor de A, ese valor que corresponde al equilibrio del cinema, pues va para arriba porque es el único posible que correspondería para las condiciones del sistema. Después, por lo tanto, si esto es X en Y, como esto es solo vertical, entonces en X es 0 y en Y vale lo mismo. La velocidad en A va hacia abajo. Si la velocidad en A va hacia abajo y la aceleración en A va hacia arriba, ¿qué significa? Si la aceleración es contraria a la velocidad, que está frenando. Y hay que recordar entonces que cuando aquí el positivo y el negativo no depende del positivo y negativo que tú hayas dicho, el acelerar o frenar. Entonces, una de las cosas que no hay que confundir, una cosa es negativo, porque va en el sentido negativo de lo que para ti es negativo en tu eje, y otra cosa es que esté frenando. No, a veces puede coincidir el signo y a veces no. Si tu signo positivo, tu velocidad va en el signo positivo, pues sí te va a cuadrar los signos. Y si no, simplemente significa que va en el sentido contrario. Vale. Lo que hacemos aquí es sumatoria de fuerzas igual a momento por aceleración, sumatoria de momentos igual a I por alfa. Entonces tenemos el pistón y estas serían las posibles fuerzas que habrían en el pistón. Tenemos masa, tenemos gravedad, tenemos fricción
N1, N2, tenemos reacciones AX, AI. Y tenemos una masa. En este caso, del pistón, el alfa es igual a 0 porque no puede girar. Entonces, no es posible que haya rotación en el pistón, por lo tanto, entonces, la alfa es 0. Después tenemos en X y en Y. Ya hemos dicho que en X es igual a 0, la aceleración, mientras que en Y sí tiene un valor y va hacia arriba. Entonces, cuando tenemos sumatorio de fuerzas en X y en Y, masa por aceleración es la misma masa en ambos casos, pero aquí esto es 0. Por lo tanto, todo lo que haya en X va a ser igual a 0. Porque no hay velocidad, no hay aceleración en ese eje. Mientras que en el caso de la Y es lo mismo que hemos dicho. La sumatoria de las fuerzas en Y será igual a mi masa por mi aceleración en Y, que en este caso es la aceleración de A. Normalmente, cuando estamos hablando de sistemas, siempre lo que estamos acostumbrados es sumatoria de fuerzas igual a 0, ¿no? El equilibrio. Es lo que siempre se hace, ¿no? Pero aquí, esto también es equilibrio. Este sistema está en equilibrio. Pero esta sumatoria de fuerzas en Y no es 0. Entonces, en fuerzas aparentemente está desbalanceado, pero se balancea cuando lo igualas con la aceleración. Entonces es cuando queda el equilibrio. Entonces, un sistema que esté sujeto a una aceleración, entonces se iguala para tener el equilibrio. Entonces, en este caso, la Y, los valores que tenemos, las cargas que tenemos en el eje Y, son 2. Mi reacción en Y, donde sería el pasador, hay una reacción, y mi masa por mi gravedad. Son las únicas dos fuerzas que hay. Pues entonces, en este caso, el negativo va hacia abajo. Entonces, ahí menos mg. Yo considero que ahí irá para arriba. Y después, si me da sentido contrario, entonces ya lo iríamos hacia abajo. Es igual a masa por aceleración. La aceleración va para arriba, entonces cuadraría también con los sentidos. AY menos masa por gravedad igual a masa por la aceleración. Por lo tanto, entonces hallaríamos el valor que correspondería a Y. En este caso, la sumatoria de momentos Y es igual a 0 porque alfa es 0. Entonces, por lo tanto, y como en esta parte del componente no hay nada rotando, pues ya todo es 0. Cuando vamos después a la barra AB, pues lo que tenemos, entonces tenemos que hacer lo mismo que hicimos, que siempre hemos hecho. ¿Qué tipo de reacciones pueden haber? Cuando vemos esta barra, ¿qué posibles reacciones, qué cargas existen en la barra? ¿Y dónde hay posibles reacciones? Si vemos esta barra AB, ¿qué podemos decir? Entonces, en este caso, probablemente cuando hagamos sumatoria de momentos, probablemente sí va a haber una alfa. ¿Qué sería este caso? Entonces, si vemos que hay algo que está girando, entonces sí, probablemente vamos a tener un valor alfa que correspondería. Y que de hecho, cuando hacemos el análisis, vemos que efectivamente puede ser que se cumpla o no. Ahora veremos. Bueno, entonces, una de las cosas que hay que ver aquí es dónde pueden haber reacciones. Arriba y abajo, ¿qué tipo de articulación tenemos?
Es un pasador, son dos pasadores. ¿Qué tipo de reacciones hay en pasadores? Hay X y, posiblemente. Que de hecho, X y es separar una reacción, porque en realidad en el pasador tenemos solo una reacción. Tenemos una fuerza, que es la reacción en el pasador, y después la separamos en dos, en X y en Y, pero en realidad es solo una fuerza. ¿Y cómo la separas? En función de donde definas tus ejes. En función del sistema de coordenadas que tú defines, pues vas a hacer la magnitud de X y de Y. Y lo mismo en el otro. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí tenemos, entonces las partes complejas que hay del ejercicio son cuando ya empiezas a tener reacciones por arriba, reacciones por abajo, empiezas a tener cargas y luego eso lo tienes que igualar a aceleraciones en X, a aceleraciones en Y y a velocidades angulares. Y a velocidades angulares. Entonces, lo que pasa entonces aquí, que esto ya se va complicando, X, y momentos. Entonces, esto que está aquí es lo que está también en la página 65 de los apuntes. Entonces, I, B por alfa más beta BG, producto cruz, M, AB. Bueno, esa es una ecuación que usaremos, ahora la explicaremos. Cuando existe ese sistema de configuraciones. Vámonos primero. En X. Esta es la parte sencilla. Es el planteamiento de ecuaciones. En X tenemos que ver cuáles son las fuerzas que hay en X, en Y, cuáles son las fuerzas que hay en Y, y después los igualamos a las aceleraciones que existan. Una pregunta. Cuando tú defines la fuerza en X y en Y, ahí, sí. ¿Cómo defines el sentido de cada una? Porque se ve clarísimamente que ahí va hacia abajo, pero AX no se ve. ¿Entiendes? Vale. O sea, ¿cómo dices, eso va para allá? ¿Lo supones? Sí, primero lo supones. Pero aquí, si tú te fijas, en X, ¿cuántas fuerzas hay en X? Dos. Hay dos, ¿no? Vale, bueno. Entonces tú la supones ahora. Cuando hagas entonces al final, eso lo vas a igualar con la gravedad que hay en X. Con la aceleración que haya en X en el punto de gravedad. Ahora, si yo ya más o menos también ahí, yo ya sé que la aceleración en este caso en X es 0, entonces eso va a ser igualar 0, entonces... Claro, pero, o sea, si tú mucho, es difícil saber hacia dónde lo pones. Sí. Pues te salen negativos. Sí, pero si te sale negativo significa que tú lo consideraste en el sentido contrario. Y tienes que entonces cambiarlo. Porque es numéricamente. Aquí se trata de cuestiones numéricas. Entonces, si te da negativo, pues lo cambia. Y ya está. Entonces, aquí como ya en X de por sí va a ser 0, pues por eso lo puse contrario. Vale, bueno, después. Recordemos que el centro de gravedad es una propiedad también que depende también o bien de la masa, si estamos en 3 dimensiones, o de la forma geométrica, que en este caso que estamos en 2. Entonces, si fuese este es un ejemplo recordando simplemente que el punto de gravedad, si fuera una forma como este tipo de semipirámide cónico, pues la gravedad sería más debajo. Si es rectangular, es en el punto medio. Entonces, es recordar, si considerásemos masas del sistema, pues dependería también de la masa y dónde hay más masa o menos masa, que es lo que hicimos cuando hicimos los cálculos del centro de masas. Bueno, entonces, sumatoria de momentos en B. Entonces, cuando hacemos sumatoria de momentos en B,
Ya en el ejercicio nos recomendaban usar B para los momentos. Pues vamos a seguir la recomendación que nos dan. Porque eso después lo usaremos para calcular la otra parte de la sumatoria de momentos. Entonces, ahora estamos solamente definiendo la sumatoria de momentos. La sumatoria de momentos en B, positivo es antihorario, siguiendo la regla de la mano derecha. Y entonces, pues las fuerzas que hay. Si estamos haciendo sumatoria de momentos en B, pues tenemos que ver todas las fuerzas que generan un momento. El peso, que lo ubicamos en gravedad, en el punto donde esté el centro de gravedad, es una, que da un momento. Después AY es otro momento y AX da otro momento. ¿Tenemos alguna otra fuerza que genere momento con respecto a B? ¿Solo 3? Sí, ¿no? Parece, ¿no? Vale, pues entonces aquí lo que tenemos entonces es AXY y masa por gravedad. Son 3 fuerzas por sus respectivas distancias. Entonces, por eso aquí el 17 pues seno es la distancia que existe aquí en función del ángulo que está ahora. Entonces hay que calcular la trigonometría, hay que ver cuál es el ángulo que está trigonométricamente en ese elemento y después de ahí, entonces, calcular las distancias. En este caso es 23,28 grados. Por eso es el mismo para los 3. ¿Por qué es coseno y seno seno? ¿Por qué en dos son senos y en uno es coseno? ¿Cuál es la razón? Porque tenemos un ángulo y este sería el ángulo. Entonces coseno sería el coseno del ángulo que correspondería. Entonces si vemos coseno es con respecto a X. Entonces con respecto a X, entonces sería, en este caso sería coseno es el ángulo acá. Entonces, por eso es un coseno y 2 senos. AI y MG es con respecto a un lado del triángulo y AX es con respecto al otro lado del triángulo. Por eso es con trigonometría. Entonces, simplemente es la distancia perpendicular a punto B. Y ya está. Eso, creo que esto no es complicado. Lo complicado es esto es lo complicado. Y esto es lo que es nuevo. Que es lo que ahora explicaremos. Vale, bueno, vamos a hacer la igualación de los momentos. Estas son las ecuaciones. Esto es sencillo, lineal, lineal. Vamos a hacer el otro lado. Calcular y B. Entonces, para calcular el momento de inercia en B, entonces lo que tenemos que hacer es calcular cuál sería el valor de ese momento de inercia, pero puesto en B. El centro de gravedad está arriba. El centro de gravedad es en G. Entonces, lo que tenemos que hacer es matemáticamente estimar cuál sería el valor que tendríamos que multiplicar al momento de hacerlo en B. Entonces, lo que hacemos una traslación. Hacemos un cálculo. Y hacemos dos cosas. Cuando hacemos ese cálculo, hacemos dos cosas. Hacemos el teorema de Steiner y el radio de giro. El teorema de Steiner también se llama de los ejes paralelos. ¿Alguien lo ha visto, este teorema? Bueno, pues entonces ese teorema dice, para calcular el momento de inercia en cualquier punto, lo que tengo que hacer es calcular el momento de inercia en el centro de gravedad y sumarle la multiplicación de la masa por la distancia al cuadrado. La distancia paralela entre ejes. Entonces, si tú quieres estimar el momento de inercia en cualquier punto, haces esa ecuación. Sí, porque tú vas a tener ejes. Entonces, con respecto
La distancia sería un poco como fuerza por distancia. ¿Ves que en fuerza para momentos haces una distancia paralela? Pues algo similar. ¿Vale? Entonces, bueno, ese es uno. El teorema de Steiner o de los ejes paralelos. Por eso también se llama ejes paralelos. Después, la otra cosa que vamos a usar es el radio de giro. El radio de giro relaciona los momentos de inercia. Entonces, lo que significa es, si toda la masa pudiese concentrarse a una distancia k del eje del cuerpo, el momento sería k cuadrada m. Entonces, ¿qué significa? Que eso es matemático. Entonces, aquí lo que tenemos es una suposición. Esa biela o ese elemento tiene una masa, ¿no? Bueno, pues hacemos una suposición de que toda la masa la pudiésemos concentrar a una distancia. Eso es simplemente suponerlo, para entender qué es ese valor K. Entonces, cuando tenemos este valor K, entonces, bueno, espero que no suene. Vale, entonces tenemos un valor K. El momento sería K cuadrada M. Entonces, aquí este momento que tenemos arriba es una manera de calcular el momento de inercia. Entonces, si tú tuvieses una forma geométrica más sencilla, calculas directamente el momento de inercia. Pero como en este caso el momento de inercia es un poco más complicado de calcular, la manera como lo estimas es multiplicando K cuadrada M, donde K es el radio de giro. Es una configuración, es un número que se usa matemáticamente en este tema. Entonces, si tú tienes un ejercicio donde se te da el radio de giro, entonces es un dato que se te está dando para que tú puedas calcular el momento de inercia. Si no tienes el radio de giro, entonces tienes que ir a calcular el momento de inercia de acuerdo a la forma geométrica del elemento. Entonces, aquí no tenemos que meternos a calcular. Por eso nos dieron el radio de giro. Y entonces la ecuación se vuelve K cuadrada M más M por D al cuadrado. Entonces, K cuadrada, K es el dato. Masa, aquí la masa es la masa del elemento que estamos analizando. Entonces, por eso, como estamos haciendo solo la barra AB, entonces correspondería a la masa AB. Y los ejes paralelos, entonces aquí, pues la misma figura ya nos está diciendo que los ejes que serían paralelos con respecto a B es la distancia de 32,5. Entonces, esto es la masa AB. Aquí también. Y esta es la distancia paralela de los ejes paralelos. Y esto es el radio de giro. Y esto es un dato. Te hubiesen podido haber dado el momento de inercia o la forma geométrica y tú lo estimas. Vale, pues entonces ya que tenemos estos datos, podemos ahora calcular cuál sería el momento de inercia en el punto B, que es el punto B con respecto al cual estamos calculando la sumatoria de momentos. Entonces, ahora sí, ya podríamos aplicar el momento de inercia que hay en B. Después, cuando tenemos el vector BG, es un vector de posición. Cruz MAB, aceleración en B, es la aceleración calculado del cinema.
Una de las cosas importantes que hay que tomar en cuenta también aquí es el punto donde se está haciendo la sumatoria de momentos. Porque el punto donde se está haciendo la sumatoria de momentos es lo que te va a marcar también cómo haces todos los cálculos. Entonces, por eso entonces es la aceleración en el punto B. No es la aceleración de A ni de G, es la aceleración de B. Cuando vemos el vector de posición, es el vector también que corresponde al de B a G. Entonces, ¿dónde estoy haciendo mi sumatoria de momentos? ¿Dónde? ¿En qué punto del pistón? En B. Entonces, el vector de posición es el vector posición de B a G. Y mi momento de inercia es mi momento de inercia en B con respecto a mi momento de inercia en G. Sí. O sea, según el dibujo ahí pone que la distancia entre B y G es 32,5 milímetros, pero pone que el centro de giro es 28 milímetros. Ajá. Que dice que G gira respecto a C 28 milímetros. Y no concorda sobre lo que... O sea, no entiendo Sí. por qué esas dos medidas no tienen que cuadrar. Porque son medidas diferentes. Porque no tienen por qué cuadrar. El radio de giro es un número que está relacionado con el momento de inercia. Pero es un número que depende. Este pistón, tú necesitas tener el momento de inercia del pistón en el centro de gravedad. Vale, si no tuvieras el radio de giro, ¿qué harías? Para calcular el momento de inercia en G. No, momento de inercia. No gira sobre un fil. No, no son velocidades. El CIR es con respecto a dónde está girando. El momento de inercia es una propiedad del elemento. Entonces, si recordamos, ahí vamos a la página web. Vale. Entonces vamos a recordar rápidamente. Vale. Entonces, entremos para recordar brevemente lo que es el momento de inercia. Vale, entonces aquí en general. Ajá. Apuntes de teoría. Solución de problemas. A ver, ¿dónde están las? A ver. Vale, aquí están. En el tema 5, centroides y momentos de inercia. Vale, pues vamos a abrir esa figura. Vale, entonces aquí tenemos propiedades de figuras. Entonces tenemos centroides y después tenemos momentos de inercia. Momento de inercia es una unidad de distancia a la cuarta, que serían aquí, ¿no? Entonces depende de la forma geométrica que tengas. Entonces según la forma geométrica que tengas, si no estamos hablando de cuerpos, si estamos hablando de áreas, pues entonces en función del área, pues corresponderá un momento de inercia. Vale, entonces aquí en la biela te pudieron haber dado un momento de inercia, pero no te dieron momento de inercia. Si no tuvieras ningún otro dato, pues tendrías que estimar, mediante la forma geométrica, estimar cuál sería el momento de inercia. Pero hay otra manera de hacerlo, en la cual no necesitas hacer todo ese trabajo, es con el radio de giro. Entonces, el radio de giro es un valor que te relaciona eso para que puedas estimarlo, ¿vale? Bien, entonces, pero si no, tendrías que hacer eso. Tendrías que entrar y estimarlo y eso. Que de hecho en el trabajo de la pregunta hay que hacer ese trabajo también. Hay que ver de cómo hallar ese valor, cómo hallar el momento de inercia de las diferentes partes del pistón. Esa será una parte del trabajo.
Bueno, de alguna manera hay que estimarlo. Vale, entonces, y aquí tenemos en momentos de inercia en masas. Pues ahí también depende de la masa. Momento de inercia de masa. Bueno, entonces regresamos para acá. Vale, entonces como aquí ya tenías tú, entonces son magnitudes diferentes, unidades diferentes y aplicaciones diferentes. Entonces ya, como tenemos el radio de giro, pues con el radio de giro calculamos el momento de inercia en G, y con el momento de inercia en G, con el teorema de los ejes paralelos, calculamos el momento de inercia en B. Lo que vamos a igualar a sumatoria de momentos en B, entonces estará correlacionado con B y con BG. Entonces el momento de inercia que hemos calculado con respecto a B. Ese es uno. Alfa de AB. Ese es otro. Después, vector de posición, BG, de B a G. Entonces, en X en Y, positivo o negativo, pues saca su posición en Y, en J en este caso. Producto cruz para determinante, masa por aceleración en B, que eso es del cinema. Entonces, aquí haríamos el cálculo de la parte de determinante. Son determinantes I, J, K. Los tenemos en I, en J, en I es, recordemos que también va en función de seno y coseno, porque es 0,325, seno, 0,325 en coseno, porque son el triángulo rectángulo. Menos más, porque va a depender en X con respecto a B, es de B a G, entonces por eso en X sería negativo y en Y positivo. Entonces el vector de posición, ¿cuánto va de B a G? Eso sería algo así. ¿Vale? Ya, entonces hacemos el determinante. Y en este caso el I, que estamos en la aceleración en B, menos 4,8 porque depende del sentido del vector. El vector va hacia derecha o va hacia izquierda. Entonces ahí el cinema. Necesito volver a preguntarte, pero el 4 es el 4, 19, 4. ¿De dónde lo saco? A ver, 4, 19, 4. Lo saco de... Sí, ahora, precisamente es lo que voy ahora. Esto corresponde, tenemos la masa, lo estamos multiplicando aquí, producto cruz de masa por aceleración en B. Entonces, eso correspondería a la aceleración que hay en el punto B. 4194 sería de los cinemas. Pero el 414 dice que es en sentido hacia la izquierda. A ver, esto es, ¿dónde está? La página 30. Aquí. Vale, es 494,6. Vector en B. Sentido hacia izquierda. Bueno, si lo vemos de frente, es hacia izquierda, ¿no? Vale, ¿hacia izquierda qué es? ¿Positivo o negativo? En tu sistema de referencias de tus coordenadas que has hecho para tu análisis de B. ¿Dónde es tu X positivo y dónde es tu Y positivo? ¿Estás siguiendo la convención estándar de XY? Si sigues la convención estándar de XY, X positivo va hacia derecha y X negativo va hacia izquierda. Y positivo va hacia arriba e Y negativo va hacia abajo. Ese es el estándar. Entonces, si es negativo es porque se está siguiendo la convención estándar de XY. ¿Vale? Por eso, lo de las aceleraciones es tan importante y es lo que interesa, porque eso es lo que se usará. Las aceleraciones sí o sí se usarán para calcular
y dependiendo de qué se está analizando, usarás una u otra. Por eso son importantes. Vale, entonces, aceleración B. Vale, entonces por eso es menos 494, porque es la aceleración que existe en el elemento B que viene del cinema. Cuando resuelves determinantes te da 75,125 en K. Después, cuando estamos aquí, pues ya tenemos estos dos resultados, que al fin de cuentas sería un vector también similar a las aceleraciones. Las aceleraciones también son en el eje K. Entonces, después, lo último que hacemos ya para acabar este problema, entonces ya tenemos el momento de inercia y tenemos que multiplicarlo, a ver, ¿dónde está? El alfa AB. Es igual a AX, coseno ahí, es igual a, aquí están, IB por alfa AB. La alfa AB es la que corresponde de la aceleración tangencial del pistón encontrada para cerrar el cinema. Entonces, que ese valor que tenemos aquí. Entonces aquí, esto sería IB, esto es alfa AB, y este es el vector de posición BG, cruz masa, por AB. Cuando igualas todo eso, despejas, tienes un valor de AX de 354,08 newtons. Y vale. Aquí. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Cuando antes de la arriba, la que no has marcado, la de arriba, que sale ahí AX, ahí, no, debajo del determinante. Aquí. Sí. Esa línea que tienes AX y ahí, cuando lo pasas abajo, no lo sé. A ver, espera. Sabes que dice que es igual. Vale, a ver, espera. Porque aquí tienes AX y AI por X y por Y, cuando haces las sumatorias. Entonces, esos valores también los obtienes. No, sí. Lo que no entiendo es que por qué pone igual y te pones a eso sería el momento en B, ¿no? No. La línea es el momento en B. Sí. Eso es el momento en B, lo de arriba es el momento en B. Esto es sumatoria de momentos en B. Todo lo de aquí, hasta acá. Esto es sumatoria de momentos en B. Si tú te fijas esto, es la misma ecuación que teníamos aquí. Aquí. Es la misma. Lo único que hace es estar repitiendo. Entonces aquí tú tienes 1, 2, 3. Tienes 3 sistemas de ecuaciones también. Entonces de ahí, a través de esos sistemas de ecuaciones, hallas AX, hallas AI y hallas también BI. Entonces, por eso aquí tienes que resolver los 3 sistemas y por eso debes de encontrar los 3 correspondientes. Ya sabes que uno de ellos será 0 y el otro tendrá una magnitud. A ver, entonces... Solo sale AX y ahí...
usa el de arriba, lo que has cogido de arriba, del apartado de antes. Ajá. O ¿Cuál? más arriba, ¿Aquí? más arriba. Ahí. Más arriba. Aquí está ahí. Ahí lo usa de ahí. Sí, de ahí. Porque ese es el valor que tú pudiste encontrar. Ese valor tú lo tienes. Entonces de aquí es el que usas para meter aquí. Bueno, de hecho voy a ponerlo aquí ahora. 1488. Aquí sería. Aquí es 1488. ¿Vale? Entonces de ahí hallas a X. Y con X sin ahí sacas la magnitud. 1528. Que ese es el resultado que, si no me equivoco, a ver cómo estaba. No me acuerdo si es este. 1522. Vale. Ese es de resolución de este ejercicio. Después, aquí. Vale, entonces aquí lo que haríamos es, regresamos a Bx y Bi para hallar en el pistón cuál sería el valor que correspondería para cada uno de esos valores y encontrar la normal. Y a ver aquí, son velocidades y aceleraciones. Vale, aquí es lo mismo. Vale. Aquí es simplemente el equivalente, como si fuera el 716, pero cuando está acostado. Que simplemente es para mostrar que es lo mismo. Al final de cuentas es, ya sea lo hagas en X o en Y, se acaba siendo igual porque en función de tu X y tu Y que tú hayas definido, pues serán los resultados. Entonces, ahí simplemente es un ejemplo para mostrar que es lo mismo cuando está inclinado. Vale, después 8.17, esto es para que se haga, hay un ejercicio, hay un plano inclinado y un ángulo, y acá hay algunas ecuaciones para que se vea más o menos si van bien. Acá hay otro, 8.24, otros ejercicios son propuestos para hacer. No tienen que hacerse estos, puedes hacer cualquier otro que quieras del tema, y se recomienda también buscar fuera, buscar en libros, buscar en otros lados. Y eso es simplemente lo de acabar en casa. Por eso se recomienda buscar libros, buscar en internet, buscar en otros lados. ¿Es 8? Ah, pues mira. Vale, pues entonces igual no lo cambié. Mira, pues lo iba a actualizar y no lo actualicé. ¿Y los números también? Vale, pues no está actualizado. Vale, lo copié y lo pegué y no lo actualicé. Bueno, pues ya, pues simplemente es ver los números y actualizar. Vale. Bueno, entonces, esto que hemos visto ahora, eso es lo que hay que hacer en la práctica. Esto. Estas tres cosas. Eso es lo que hay que hacer en la práctica. Entonces, cuando es la pregunta es el mismo pistón que se haya usado en la parte de cinemática, ahora analizarlo en la parte de dinámica. Y entonces, para eso, entonces hay que encontrar estos valores. Y definir cuál es la aceleración en X en Y. Sí. Y lo que se hará en el laboratorio es esto. Sí, entonces es hacer lo mismo. O sea, es un tiempo más corto porque al final lo único que hay que añadir es esto. Se entiende que las aceleraciones son del tema pasado. No, ahora veremos el calendario. Pero no, se entrega, hay todavía otro lunes.
Es un miércoles, si sale el calendario. Sí, sí. Ahora veremos el calendario para que lo verifiquemos. Ah, vale, entonces el 22 está equivocado, ¿no? Vale, pues lo verificaré. ¿Dónde está en el otro que está? En el calendario del mundial. Ah, vale, pues entonces, ¿está para entrega? No sé qué. Porque es el 21. La entrega por eso la entrega final es el 21, pero no, esta es la anterior, esta es esta. Esta es el 21. Esta práctica se entrega la próxima semana, el viernes. Digo, el jueves. Y validación es el 20. Y validación sería el 20. Sí, y después ya veremos algo en la segunda parte, 1 hora, lo de la validación. Y en la otra mitad, entonces veremos algo del tema de grúa. Si alguien quiere hacer algo durante esos días, pues pueda hacer. Entonces veremos la primera hora, esta es la validación. La primera hora será la parte de validación de lo que hemos visto ahora, o sea que no hay más. ¿Vale? Y en la segunda mitad veremos algo de grúa. Es lo mismo, o sea, copiar y pegar, es que usas la aceleración que ya calculaste. Es solo añadir. Pero no hay, es añadir esto no ya. hay que cambiar nada del trabajo, solo Sí, si el trabajo en principio está bien, ahora ya que nos veamos el miércoles, pues ya me sentaré con cada equipo para ver lo que haya que. Sí, miércoles, para el miércoles que viene, empezar la nota ya. Sí, el miércoles, este miércoles. Este miércoles yo ya me siento con cada equipo para repasar y ver si haya que cambiar algo o no, para que quede claro. Lo que sí es cierto es que para esta práctica es añadir esto. Entonces, por eso se entiende que si no se trabaja muy bien, Sí, porque al final es añadir. Si las aceleraciones están bien calculadas, entonces lo único que tienes que enfocarte es en hacer eso, en añadir eso. Ahora, si las aceleraciones no están bien calculadas, entonces tienes que corregir la anterior para poder hacer esto. Entonces depende. Pero si está bien hecho, si las velocidades y aceleraciones están bien calculadas, lo único que tienes que hacer es añadir esto. Sí, si está bien calculado, lo único que tienes que hacer es añadir esto y ya está. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? ¿Por aquí? ¿Alguna pregunta? Bueno, pues entonces, vale, dejaré de grabar y podemos ver acerca de la aceleración y que habíamos comentado.